Quiero volver a tomar el pasaje bíblico que nuestro hermano Gustavo Baliño nos compartió el domingo pasado. Voy a recoger el guante de lo que él estuvo compartiendo de una manera tan magistral como lo hizo, lleno de gracia del Señor. Y quiero tomar ese mismo pasaje en esta mañana, pero desde otro enfoque, porque claramente creo que necesitamos todos nosotros seguir renovando nuestros pensamientos conforme a la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Estás de acuerdo? Romanos capítulo 12, versículo 12, volvamos a revisar esto. Dice el apóstol Pablo, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así entonces podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Qué precioso. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Buena, agradable y perfecta. Yo quiero estar en esa voluntad, porque quiero vivir en ese espíritu, ¿sí? Bueno, agradable y perfecto. Y tenemos que seguir transformándonos mediante la renovación de nuestra mente, dice aquí la palabra. Una pregunta que quería hacer y que me parece buena como introducción, ¿qué es lo normal para un hijo de Dios? ¿Cuál es la normalidad de un hijo de Dios? Bueno, para muchos cristianos quizás lo normal para ellos es resolver sus situaciones y vivir limitados en el mundo de los sentidos y de la lógica. Y pareciera que nos circunscribimos solamente a lo que podemos ver, comprobar y movernos desde esa experiencia que es puramente natural. Pero hoy quiero recordarnos a todos nosotros que el diseño original de Dios para nuestra vida no se circunscribe solo al mundo natural, sino que hay otra dimensión que se llama sobrenatural, que es la dimensión del espíritu, que es todo aquello, como dice la palabra también, que no se ve, pero que gobierna sobre lo natural. Y esto es un elemento muy importante, porque en esto de querer renovar nuestra mente y entender la voluntad de Dios, necesitamos entender el plano sobrenatural de las cosas, porque por naturaleza somos del Espíritu y somos de un origen sobrenatural. Cuando Dios creó al hombre en el Edén, lo diseñó como un nexo entre el cielo y la tierra. Así que Adán y Eva tenían una naturaleza espiritual tal que ellos claramente no se quedaban solo en el plano de lo natural y había una relación entre el cielo y la tierra tan cercana, tan estrecha, que tristemente cuando ellos pecaron y se alejaron de Dios, perdieron esta dimensión de una identidad espiritual para entender y concebir todo lo que ocurre en la vida. Y a partir de Adán y Eva y del pecado, nos transformamos en seres lógicos, horizontales, limitados, atrapados en las imposibilidades de lo natural. Pero Dios, que es un Dios sobrenatural, no se iba a quedar de brazos cruzados. Así que Dios, a través de Jesucristo, vino a devolvernos esa condición original que nos permite, a partir de recibir a Jesús,
en nuestro corazón recuperar esta identidad sobrenatural. De hecho, si pensamos nuestro segundo nacimiento, no el natural de la carne de papá y mamá, sino cuando aceptamos a Cristo y hemos recibido un nuevo nacimiento, ese nuevo nacimiento es sobrenatural. El Espíritu Santo que habita en nosotros es sobrenatural. La fe que nos sostiene, el don de la fe y el amor que expresamos unos a los otros, también es sobrenatural, porque es un don espiritual de Dios. Entonces, si nuestro origen, si nuestra fe y nuestro espíritu, el que habita en nosotros, son sobrenaturales, ¿por qué muchas veces desde nuestra mente natural nos conformamos a una vida cristiana limitada y lógica? Por supuesto que necesitamos razonamiento. Por supuesto que los sentidos fueron puestos para poder administrarnos en la vida. Pero nuestra vida de fe supera lo que ven nuestros ojos. Supera lo que podemos ver en el mundo natural. De hecho, dice la palabra, cuando leemos en 1 Corintios capítulo 2, que habla mucho sobre el mundo espiritual, dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual, dice, también hablamos con palabras que enseñan el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Y agrega, el hombre natural, ahí está un plan, el hombre natural no percibe las cosas que son del espíritu porque para él son locura y no puede entender porque se deben discernir de manera espiritual. Así que hay un plano natural, racional, que no es que está anulado en nosotros, pero hay un segundo plano, que es esta identidad espiritual que Dios puso en el ser humano. Y que cuando uno ve la palabra de Dios y uno ve tantos ejemplos de hombres y mujeres que tienen una capacidad de discernir y de escuchar y de tener visiones y de percibir del Espíritu, que uno dice, ¿dónde está todo esto en mi vida? Porque yo me muevo con mi razonamiento, yo me muevo con mis números lógicos, yo me muevo con mi mundo natural. Pero los cristianos tenemos que comenzar a comprender que el molde de Dios es un molde que supera el molde humano. ¿Me van siguiendo? Amén. Hoy los cristianos estamos llamados una vez más a sacudirnos el molde de este siglo y a recuperar aquello que Jesús compró para nosotros en la cruz. Recuperar la esfera del Espíritu donde no existen imposibles, porque para eso hemos sido llamados, para atraer, y Jesús acercó al cielo, a la tierra. Cuando pedimos en el Padre nuestro, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo, estamos diciendo, Señor, acerca al cielo, a la tierra. Y ese cielo viene en una dimensión espiritual que forma parte, que debería formar parte de lo cotidiano en nosotros. Por eso en esta mañana quiero hablarte sobre una mente renovada para vivir en lo cotidiano de lo sobrenatural. Es decir, que lo sobrenatural no sea algo extraordinario en un evento masivo donde de pronto alguien trae una revelación del cielo y vos te parece que eso es algo que nunca comprobaste en tu vida.
sino que todos los días en tu vida puedas tener la voz de Dios, puedas ver y percibir y discernir y ejercer sabiduría espiritual y puedas tomar decisiones a partir de la fe y no de la lógica, porque somos seres espirituales. Amén. Lo primero que quiero mencionarte, y por acá tenemos que arrancar, es que tenemos que romper con pensar que la lógica humana es lo único para nosotros. Claro que somos seres lógicos. Hemos sido educados en la lógica. El mundo occidental se mueve por el racionamiento y filosófica que hemos recibido como parte de nuestra formación educativa y cultural. Pero nos estamos perdiendo algo muy importante. Podemos negar, y por cierto, como dije antes, que el mundo espiritual gobierna sobre el mundo natural. Dice el apóstol Pablo entonces que tenemos que no conformarnos a este siglo. El mundo de este tiempo, el mundo, quiere amoldar nuestra vida de fe a su propio molde. Y pensaba en la gelatina, ¿no? Vieron que cuando uno tiene la gelatina caliente, vos la pones sobre un molde frío y entonces la gelatina se amolda justamente a eso y cuando lo enfrías, sacás el molde y la gelatina queda completamente moldeada a ese molde. Nosotros, tristemente, hemos ido perdiendo algunos de los atributos de la vida del Espíritu y nos hemos modelado a este molde de este siglo, que es un molde lleno de escepticismo, es un molde de ver para creer en vez de creer que para ver, y es un molde de solamente la lógica y no la vida de fe. Pero nosotros estamos llamados por el Señor a no conformarnos solamente a pensar y a reaccionar como el mundo piensa y el mundo reacciona. Con el molde de este mundo, entonces, si vivimos así, cualquier diagnóstico médico preocupante nos asusta y nos llena de angustia. Con el molde humano, cuando la economía de nuestra familia está complicada, nos desesperamos y nos ponemos ansiosos. Con el molde de este mundo, cuando hay problemas familiares o dificultades con un hijo, no sabemos para dónde correr. Con el molde de este mundo vivimos asustados, temerosos a todo lo que nos puede suceder. Pero el Señor dice, no se limiten al molde de este mundo, porque hay un Dios que los ama. Y ustedes tienen recursos poderosos para romper toda limitación y toda lógica humana. Y ahí es una cuestión de decidir, de decisión. Si yo me muevo con los sentidos naturales, o yo voy a ser una persona espiritual que voy a creer más allá de lo que veo. Porque si yo vivo confiado solamente en lo que veo, pues entonces soy un cristiano incrédulo. Es una frase, parece incongruente esto. Un cristiano que cree en Cristo, pero que no cree que Cristo puede cambiar su vida. Un cristiano que cree en Cristo, pero no cree en milagros. Un cristiano que cree en Cristo, pero vive atemorizado a las condiciones naturales. Un cristiano que cree en Cristo, pero se siente atrapado en el miedo de las limitaciones humanas. Se supone que si somos cristianos, tenemos que estar por encima de las limitaciones que vemos en este mundo. Y ahí está el desafío de romper con la lógica humana.
Estoy pensando, por ejemplo, en cómo veía aquella amenaza el siervo del profeta Eliseo. Alguna vez a Eliseo lo amenazó todo un ejército que venía a apresarlo. Y nos cuenta el relato que su siervo Giesi estaba completamente paralizado de miedo por ver solamente a esos soldados que habían rodeado al profeta. Y él todo lo que decía es: Señor, nos van a agarrar y nos van a apresar. Hay todo un ejército contra nosotros. Y Eliseo le dice: necesito que levante la vista y veas otro ejército. Porque vos estás mirando el ejército natural y humano, pero mis ojos están puestos más allá de lo que ves naturalmente. Y digo, ¿cuántas veces nosotros nos enfrentamos con que nuestra mirada está puesta solamente en lo natural y perdemos el punto de vista y la mirada espiritual que hay que tener, que por encima de eso el Señor está haciendo cosas maravillosas? Amén. Pues porque vivimos por lo que creemos. Cuando vivimos, dice acá la palabra en 2 Corintios 5:7, vivimos por lo que creemos y no vivimos por lo que vemos. Otra vez, vivimos por lo que creemos y no vivimos por lo que vemos. Acá hay una decisión que hay que tomar como cristianos. ¿Vivo por lo que veo o vivo por lo que creo? En este mundo todos viven por lo que ven. Nosotros cristianos vivimos por lo que creemos. Y la gran mayoría de las veces las dos cosas se contradicen. Si solamente nos basamos en lo que vemos, estaremos siempre atemorizados y expuestos a cualquier situación que pueda ocurrir. Si vivimos por lo que creemos, entonces nuestra vida será sobrenatural. Amén. Así que cuando hoy miras tu economía, o cuando hoy miras tu diagnóstico de salud, o cuando hoy ves conflictos familiares en tu vida, la pregunta que te hago es: ¿lo ves con los ojos de la lógica o con los ojos de la fe? ¿Le vamos a seguir creyendo al tamaño de los problemas o vamos a activar la fe para ver lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Se trata de romper la lógica o el molde de la lógica. Porque si hablamos de romper un molde y hablamos de no amoldarnos a este mundo, lo primero que tenemos que entender es que nuestra identidad es del cielo y no es de esta tierra. Amén. Cuando hablamos de vivir por la fe y en lo sobrenatural, tenemos que entender un principio muy importante. Esto se aprende. Se aprende como se aprende a caminar en la vida, como se aprende a hablar cuando un niño comienza a hablar. Esto se educa. Nosotros hemos sido educados para vivir en la dimensión simplemente racional y de los sentidos. Pero tenemos que educar a nuestra mente y educar a nuestra vida a movernos en la otra dimensión, que es la dimensión de la fe y no de lo natural. Por eso, la clave para esto son dos cosas muy importantes. Uno, decidir creerle a Dios. Decidir creer lo que Él dice. Porque la verdad no es lo que ven mis ojos, sino que la verdad es lo que dice Dios. La verdad no es lo que dice un diagnóstico médico, la verdad es lo que dice Dios. La verdad no es lo que ven mis ojos en problemas de todo tipo, sino lo que Dios dice acerca de esa situación. Y luego lo que hace falta con la fe es dar pasos de obediencia.
¿Cómo se aprende a ejercer los dones del Espíritu? Por la práctica. Por lo tanto, hace falta que yo crea y luego que obedezca. Fe y obediencia me llevan a un entrenamiento para vivir en lo cotidiano una vida sobrenatural. Así como hemos aprendido por la fe en lo natural a movernos en lo natural, necesitamos aprender a entender que la fe es algo poderoso que hace que las cosas sucedan. ¿Sí? Cuando el profeta Eliseo le dijo a Naamán, mira Naamán, aquel general del tiempo del profeta Eliseo, y le dijo, era un general muy importante que tenía lepra, y era un hombre muy famoso, Naamán, un hombre muy prestigioso, pero tenía un problema, la lepra lo estaba consumiendo. Y este general fue a hablar con el profeta Eliseo, y Eliseo le dijo, la única manera en que Dios puede hacer algo con tu vida es que creas lo que te voy a indicar. Muy bien, ¿qué tengo que hacer? Dijo Naamán. Vas a ir al río Jordán y te vas a sumergir 7 veces. Era una prueba de fe, completamente de fe. Y dice la palabra que Naamán comenzó a sumergirse en esas aguas protestando porque para él era un río sucio y le parecía vergonzoso lo que hacía, pero a la 7ª vez que Naamán se sumergió en el río, fue sanado de la lepra. Naamán necesitó ejercer fe aún sin entender lo que estaba haciendo, y la fe, junto con la obediencia, trajo el milagro. De este tipo de casos, la Biblia está lleno de milagros, porque lo milagroso y lo sobrenatural necesita siempre fe y necesita siempre obediencia. Cuando aquella viuda de Sarepta, una mujer muy necesitada, ya estaba a punto de dejarse morir con su última comida, va el profeta Elías y le dice, prepárame con lo último de tu aceite, lo último de tu harina, una tortita para mí. La viuda dice, si te doy a vos, no queda para mí. Pero dice, creo que hay algo atrás de esto. Así que preparó la tortita, y mientras la preparaba, yo pienso que tendría 2 voces acá. Una decía, estás loca, ¿le vas a dar lo último que tenés a este hombre? Y otra voz le decía, hacelo porque hay algo atrás de este hombre. Y cuando esa viuda preparó esa comidita y se la dio al profeta, dice la palabra que se le multiplicó la harina y el aceite. Y esa mujer por mucho tiempo fue sostenida milagrosamente. Podemos hablar de las tinajas de agua. Cuando Jesús en la boda de Canaán se acabó el vino y le dijo a los sirvientes, llenen las tinajas con agua. Los sirvientes podían haber dicho, este hombre está loco, vamos a poner agua donde tiene que haber vino? Pero como los sirvientes obedecieron lo que la madre de Jesús dijo, hagan lo que Él dice que haga. Hagan lo que Jesús les indica. No lo entendían, no lo comprendían, pero obedecieron por fe. Y cuando obedecieron por fe, las tinajas se convirtieron en vino. Como ves, se trata no tanto de comprender el mundo espiritual, se trata de creerle a la palabra de Dios. Y es verdad, la palabra de Dios muchas veces, si no siempre, rompe con la lógica y las limitaciones humanas. Amén. Por eso dice Pablo en 1 Corintios capítulo 12, necesito que entiendan bien el tema de los dones espirituales, porque los dones espirituales son
puestos por Dios para que los cristianos vivan en una dimensión que rompan con el molde de este mundo. Ustedes tienen que usar los dones espirituales para ser renovados en su mente y no amoldarse a este mundo. Porque este mundo tiene un molde, este mundo tiene una lógica, este mundo se mueve en lo natural. Pero nosotros como iglesia tenemos que movernos en lo sobrenatural. Y para eso ustedes tienen que entender el uso y vivir los dones espirituales. Y entonces Pablo habla sobre la mente de Cristo y dice, ustedes tienen que tener el discernimiento espiritual para poder percibir los espíritus que están operando en un lugar. Ustedes pueden, con la mente de Cristo, ver lo oculto que ninguno puede ver, porque nadie puede engañar a Cristo. Ustedes también, además de la mente de Cristo, ustedes necesitan usar la palabra, usar su boca con la autoridad y el poder de Cristo. Y entonces habla de la palabra profética, habla del don de lenguas y de interpretación de lenguas, para poder comunicar un mensaje con poder. Y luego habla de las manifestaciones de los hechos de Cristo y menciona que necesitamos aprender a orar por los enfermos. Tenemos que aprender a hacer milagros. Uno dice, todo esto es para gente muy profesional, esto es para un grupo selecto de gente muy cercana a Dios, no es para mí. Perdón, esto es para todos los cristianos. Porque los cristianos nos enfrentamos todos los días con los desafíos de romper los límites. Necesitamos romper el molde con que hemos sido moldeados y educados en lo natural para vivir una vida sobrenatural. Amén. Me pregunto, ¿qué habría sucedido del apóstol Pablo si aquel hombre llamado Ananías no hubiera sido sensible a la voz del Espíritu? Cuando aquel ángel le dijo a Ananías, Ananías, vas a recibir a un hombre llamado Saulo, que es perseguidor de cristianos, pero ese hombre tuvo una experiencia conmigo y necesito que te dirijas a un domicilio donde él está. Y recibió la orden de ir a una calle específica. Y ahí en ese lugar golpear la puerta y ahí adentro se iba a encontrar con el perseguidor de los cristianos. Ananías, si yo fuera Ananías, aquel discípulo de Jesús, con una mente muy lógica diría, ni loco voy ahí. Porque yo no me voy a encontrar con este gran Saulo que yo sé las cosas que hizo con los cristianos. Pero Ananías fue sensible al Espíritu, creyó y obedeció. Y finalmente se encontró con Saulo, y ustedes saben la historia de cómo Saulo aceptó a Cristo. Estaba como ciego, se le cayeron las escamas de sus ojos, fue bautizado y todo lo que hizo. Ahora Ananías fue esencial que él fuera sensible a la voz del Espíritu. Ananías estaba moldeado no con el molde humano, sino con un molde divino. Y de eso se trata la vida cristiana. ¿Por qué tenemos que vivir en una dimensión sobrenatural? ¿Por qué? ¿Por qué tengo que hacer esto? Primero para romper con tus límites, porque estamos llamados a romper límites y estamos llamados a movernos en la fe de la palabra y no en la lógica humana. Pero segundo, y muy importante, por amor a los demás. Díganme ustedes, ¿cuál fue la motivación de Cristo para sanar a los enfermos? ¿Cuál fue la motivación de Cristo para alimentar a las multitudes? ¿Cuál fue la motivación de Cristo para resucitar a los muertos y darle a esa pobre viuda nuevamente la vida de su hijo para que proveyera para su necesidad? Todo eso Jesús lo hizo por amor.
El poder de Jesús, el poder manifestado de Jesús, fue un poder manifestado para suplir una necesidad. Porque el motivo por el cual Jesús hizo tantos milagros es por amor frente a un imponderante y frente a una necesidad. Por eso, vivir en lo sobrenatural es una expresión de amor. Y cuando uno realmente ama a las personas, ejerce los dones espirituales por amor para servirlas y bendecirles. Cuando viene alguien que no sabe lo que le está sucediendo, pero su vida está atormentada, su vida está limitada, está agobiada, y el Señor te trae una palabra específica para esa persona. Te da la llave para abrir la puerta del alma de esa persona. Cuando alguien está en cama y Dios te permite, te da la oportunidad de tocarla y orar por su enfermedad, y si es sano, ¿para qué lo hace? Por amor. Porque los dones del Espíritu son poderosos, pero motivados por el amor y nunca por vanagloria. Por eso necesitamos entender que estamos llamados a movernos en el mundo sobrenatural. Efesios 1:3 dice, ustedes saben que fueron bendecidos con toda bendición en los lugares celestiales. Yo digo, gracias Señor, porque en los lugares celestiales está lleno de bendición, pero yo quiero esa bendición en mi vida. Quiero que baje. La quiero en mi economía, en mi hogar, en mi cuerpo, en mi familia. ¿Cómo hago para que todas esas bendiciones espirituales desciendan? Bueno, muy sencillo. Necesito tener fe y ser obediente. ¿Qué hace falta? Fe y obediencia. Fe y obediencia. Esta sociedad incrédula, esta sociedad natural, necesita experimentar el amor y el poder de Dios. ¿Y lo va a hacer a través de quién? A través de nosotros. ¿De qué manera? Haciendo las mismas obras que hacía Jesucristo. Cuando uno lo ve a Jesús, se da cuenta que Jesús rompía toda lógica. Caminaba sobre el agua, calmaba la tormenta, multiplicaba los panes y los peces, daba de comer a las multitudes. Era alguien que claramente rompía la lógica humana. Y viene Jesús y dice, lo que yo hago, ustedes lo pueden hacer. Pero Señor, ¿qué tengo que hacer para esto? Tenés que conocer los dones que he dado en tu vida, moverte con poder a través de estos dones, entender que lo que vas a hacer es por amor, pero sobre todo renovar tu mente para moverte en lo sobrenatural. Y termino. La verdad que yo creo que tenemos que comprometernos en este tiempo a tomar conciencia y querer conocer más de esto. Entender y conocer más el mundo espiritual, porque la verdad es que el mundo espiritual gobierna sobrenatural. Podemos ser expertos en cálculos, podemos ser expertos en filosofía, podemos ser expertos en muchos temas de ciencia, y no está mal y está muy bien. Yo quiero ser experto en el mundo espiritual. Porque soy un ser espiritual. Porque nací del cielo y vuelvo al cielo. Porque así como los peces se mueven en el agua, los cristianos teníamos que movernos en el mundo de los dones espirituales como peces en el agua. Porque hemos nacido de nuevo a una dimensión diferente. Y quiero invitarte entonces a que practiques esto, a que lo vivas, procures practicarlo todos los días. 3 cosas rápidamente quiero mencionarte. Una, estamos llenos de temores, porque es real que cuando miramos las noticias
Es real que cuando vemos todas las cosas que nos suceden, todo nos invade temor. Pero sé práctico y sé concreto cada vez que algo te llene de temor, sea cualquier tipo de noticia, detenelo diciendo yo creo lo que dice la palabra de Dios. Cortar el temor con un escrito está. Escrito está, como dijo Jesús al diablo. Escrito está. La palabra de Dios dice esto. Desafía tu realidad con la palabra de Dios. Desafía tu lógica con la palabra de Dios. Rompe tu temor con la palabra de Dios, porque nosotros vivimos por fe y no por vista. Amén. Lo segundo que te propongo es bajar el ruido del entorno en el que vivís. Apaguemos un poco los celulares, escuchemos menos las noticias de este mundo y las pantallas, las preocupaciones, y busquemos sensibilidad espiritual para escuchar la voz de Dios. Escuchar la voz de Dios. Caminar en lo sobrenatural exige que bajes el ruido diario y te habitúes a preguntarle al Espíritu Santo: Señor, ¿qué querés que hagas a través de mí? ¿Qué querés hacer? ¿Qué tengo que aprender? ¿Qué me querés decir? Hace falta a veces silencio, pero no silencio de afuera, silencio acá adentro, para distinguir la voz del Espíritu Santo. Y cuando uno comienza de a poco a distinguir esa voz entre tantas voces, esa voz te centra, te serena, te da una palabra de sabiduría, te muestra algo que no veías, discernís lo que antes no discernías, porque Él habla. Dios no es mudo, Dios habla. Y la única manera de hablar de Dios no es solamente la palabra, aunque use la palabra. Pero yo me pregunto, ¿acaso Dios no habla por sueños? ¿Acaso Dios no nos muestra visiones? ¿Acaso Dios no tiene otras maneras y señales de mostrarnos su voluntad? Por lo tanto, necesitamos estar más atentos a escuchar a Dios. Más atentos a lo que Dios, como Dios, quiere hablarnos. Yo le pido a Dios que me siga enseñando a entender mis sueños. Porque como a veces no me puede hablar cuando soy consciente, porque estoy con muchas cosas y mi cabeza está concentrada en cualquier cosa, Dios me habla dormido. Porque si te agarra dormido, te agarra con la defensa baja y dice, ahora te puedo hablar. Pero para eso tenés que escuchar y entender tus sueños. ¿Cuántos sueños de Dios nos habremos perdido simplemente porque los desechamos? Pero sabes, en la Biblia está lleno de sueños. La Biblia habla, muchas personas han escuchado a Dios por sueños. Amados, Dios habla. Solo es cuestión de que mi frecuencia esté alineada con la de Él. Y tercero, quiero proponerte algo rápido y termino. Demos pasos de obediencia en 5 segundos. Es decir, una obediencia que no pase por tu mente, sino que sea un impulso. Estás en tu trabajo y estás tomando una pausa de trabajo con un compañero de trabajo, están tomando un café, conversando algo, y te dice algo él acerca que está viviendo en su vida. Te cuenta algo de su esposa, de sus hijos, o te cuenta que fue al médico y tuvo una mala noticia. No sabes ni siquiera que vos sos cristiano, pero te cuenta un problema de su vida. Y adentro tuyo hay una vocecita que te dice, orá por él. O te dice, dale una palabra de consuelo, bendecilo. Pero cuando pasan los 5 segundos, ya tu mente lógica dice, no me voy a exponer, no voy a pasar vergüenza, ¿qué va a pensar de mí? Otra vez, formato de lógica. No te permitas eso. ¿Sentiste eso? Inmediatamente decirle a la persona,
soy cristiano, conozco un Dios poderoso y Él puede hacer algo en tu vida. Y una vez que lo soltaste, ya no puedes volver atrás. Ya lo soltaste, te jugaste. Y la persona te va a decir, no sabía. Por favor, orá por mí. Y cuando lo haces, te das cuenta que era voluntad de Dios. Pero ¿sabes qué hace falta ahí? Romper con un molde que está acá arriba. Amado, dice la palabra que en los últimos días, dice que nuestros jóvenes y nuestros niños verían visiones y tendrían sueños. No sé por qué dice joven y niños y no adultos. Será porque los adultos ya estamos modelados. Pero yo quiero ser un niño espiritual. Y quiero realmente que Dios me dé los sueños y las visiones. Ahora yo necesito no filtrar esto por mi manera de por mi pensamiento y de cultura lógica, racional. No anulo mi razón. Es verdad, el diagnóstico es real. Dice que estoy enfermo, pero escrito está en el nombre de Jesús. Él puede deshacer toda enfermedad. Así que no significa negar la realidad, no significa no aceptar lo natural, significa hacer como Jesús, que aunque lo natural dice que nadie puede caminar sobre las aguas, él caminó sobre el agua. Y es cuestión de simplemente escuchar la voz de Jesús que le dijo a Pedro, lo que hice yo, también lo puedes hacer vos. Pero hacía falta algo para Pedro. Hacía falta que Pedro creyera y que Pedro obedeciera. Y a veces nosotros tenemos esta lucha. Tenemos que pasar de la incredulidad a la fe. Nosotros tenemos que pasar sin filtros de la fe a la obediencia. Porque de la fe a la obediencia, los leprosos que fueron a las de los sacerdotes fueron sanados. De la fe a la obediencia, algunos ciegos recibieron la vista. De la fe a la obediencia, la multiplicación de los panes y los peces dio de comer a los múltiples. De la fe a la obediencia, Jesús pasó de muerte a vida. De la fe a la obediencia, de la fe a la obediencia. En esta mañana, el desafío es: rompamos nuestra mente lógica y pasemos a una vida de fe que rompe toda la lógica. Porque hemos sido llamados a traer del cielo a la tierra. Porque nuestro origen no es natural, sino que es espiritual. Porque para lo natural ya es suficiente con todo lo que veo en el mundo. Porque somos cristianos y tenemos que ser renovados en nuestra mente. Dice la palabra, y termino, que la creación espera la manifestación de los hijos de Dios. La creación no gime aún esperando la manifestación de los hijos de Dios. ¿Qué manifestación? ¿Qué espera de nosotros este mundo? Espera que por amor demostremos que hay un poder que rompe todo molde y todo lógica. Y que no estamos atados y condenados a las noticias y a lo que escuchamos y lo que vemos con nuestra mente natural. Y vamos una vida sobrenatural. Ponte de pie, vamos a Señor, te damos las gracias esta mañana, porque estamos llamados a traer el cielo para la tierra. Gracias te damos que nos has regalado la tremenda oportunidad de romper límites, de hacer que las cosas sucedan a través de palabras poderosas que pones en nuestra boca. Gracias porque nos has dado la oportunidad
palabra sabia y oportuna donde nadie puede darnos. Gracias porque podemos tener sueños e interpretar sueños. Gracias porque podemos, Señor, revertir diagnósticos. La mejor manera de servir en este mundo es servir y amar a las personas mostrando el poder del cielo. Gracias te damos, Señor, porque podemos vivir en la cotidianidad de nuestra vida, lo sobrenatural que tú pusiste adentro de nosotros. Porque el Espíritu Santo está en nosotros para hacer cosas nuevas, cosas que nunca han sido hechas, para darnos nuestro propio y oído yo, que se dio corazón de hombre. Dios, nos abrimos al mundo sobrenatural y creemos que en este tiempo, sencillamente, siendo obedientes y creyendo a tu voz, vamos a hacer cosas en el nombre de Jesús. Amén.